Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de pasar más adelante, anunciar que el viernes próximo tendremos la clase, pero luego damos vacaciones. Ya luego hasta septiembre. Como habéis sido muy buenos alumnos, pues entonces os lo merecéis el descanso que vais a tener. Así que, pero la semana que viene el viernes que viene todavía estamos aquí. Muy bien, pues la semana pasada estábamos viendo las grandes nociones, las grandes verdades que podemos descubrir en el libro de Deuteronomio. Y una de las conclusiones a las que llegábamos era la importancia suprema que la palabra tiene, la palabra de Dios. De tal manera que podríamos llegar a la conclusión de que por la palabra nos sostenemos y sin la palabra nos perdemos. El pueblo de Dios es el pueblo de la palabra o no es nada. Y históricamente así ha sido. Cuando el pueblo de Dios, ya sea el pueblo del Antiguo Testamento o el pueblo del Nuevo Testamento, ha estado aferrado a la palabra, entonces eso ha significado fortaleza, avance, avivamiento. Cuando el pueblo de Dios se ha alejado de la palabra, la ha mezclado con otras cosas o incluso simplemente la ha abandonado totalmente, eso ha significado declive, decadencia y ruina. Y solamente cuando ha habido una vuelta otra vez a la palabra es cuando se ha recuperado y se ha recobrado lo que originalmente se tuvo. Ahora vamos a ver, frente a las grandes nociones del libro de Deuteronomio, los grandes pasajes. Hay textos, pasajes en este libro que son muy importantes. Los vamos a ir viendo bastante de corrido, quizás en algún momento me pare en alguno más que en otro, pero porque mi idea es que podamos comenzar hoy, por lo menos comenzarlo, el libro de Josué, y luego ya el viernes próximo terminemos el libro de Josué. Un gran pasaje que hay en este libro de Deuteronomio es el capítulo 5, donde están los 10 mandamientos. Ya lo vimos, que aparecía en Éxodo 20, y decíamos entonces que se podía denominar a los 10 mandamientos la Declaración Universal de los Deberes del Hombre. La Declaración Universal de los Deberes del Hombre, no elaborada ni emitida por un parlamento, o por un gobierno, o por un consenso humano, sino que es algo que viene del mismo Dios. De hecho, podríamos llamar a este texto del capítulo 5 y el capítulo 20 de Deuteronomio la carta magna moral de Dios, para siempre y para todos, porque ahí están recogidas las grandes verdades de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que Dios aprueba y de lo que Dios reprueba. Y veíamos también que de la misma manera que la generación que salió de Egipto en Sinaí, al pie del Sinaí, recibió esos mandamientos, la generación que va a entrar en Canaán va a escuchar exactamente las mismas palabras. No se cambia, no se altera nada de lo que originalmente se dijo. Un texto también que es muy importante, especialmente para los judíos ortodoxos, es el que está en Deuteronomio, en el capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta es la gran confesión de fe del pueblo de Israel, que frente al politeísmo, frente a la idolatría,
de todos los pueblos de alrededor, que eran paganos y adoraban a multitud de dioses. Esta confesión de fe está enseñando la existencia de solamente un Dios. Esta confesión de fe es muy amada por todos aquellos judíos que creen en Dios, y de hecho al levantarse y al acostarse ellos la pronuncian: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, y siempre en ocasiones memorables, es algo que brota de sus labios. También los judíos ortodoxos la tienen en las filacterias. Las filacterias son esas cajitas que habéis visto que se ponen en la frente con unas cintas. Entonces ahí está escrito, está recogido este pasaje. Este pasaje no está en distorsión o no está en desacuerdo con que en Dios haya pluralidad. De hecho, ya vimos cuando empezamos las lecciones que en el libro del Génesis, en el relato de la creación, Dios habla en plural cuando va a crear al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego también cuando se ejecuta, cuando va a ejecutar el juicio sobre Babel, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. De tal manera que ese lenguaje de pluralidad indica que dentro de la unidad de Dios hay esa pluralidad, que luego en el Nuevo Testamento la vamos a ver ya en toda su plenitud, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasamos también al capítulo 16, versículos 18 al 20, donde está la institución de los jueces. Los jueces son oficiales designados para administrar la justicia, evidentemente. Y hay unos requisitos aquí que se establecen para que esas personas tengan. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Hay aquí tres cualidades que se están señalando que los jueces deben de tener. En primer lugar, no torcer el derecho. Torcer el derecho es prevaricar. Prevaricar es a sabiendas, no por ignorancia, sino adrede y a propósito emitir sentencias que son equivocadas, sentencias que están erradas. Es decir, es retorcer las cosas para que salga una sentencia de acuerdo a lo que el juez prefiere que salga. Eso se llama prevaricación. La otra característica que tenemos aquí es, en el versículo 19, no hagas acepción de personas. Significa entonces que un juez tiene que ser imparcial. Da igual quien tenga delante, da lo mismo quien sea el acusado, si es alguien grande o es pequeño, si es rico o es pobre. Un juez no tiene que guiarse, no tiene que mirar a quién tiene delante para emitir la sentencia, sino que tiene que actuar de acuerdo a la equidad y a la rectitud, sin importar el rango o la categoría o lo que sea que tenga delante el acusado. Y luego la tercera característica que tiene que tener un juez es la segunda parte del versículo 19, porque el soborno ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Así que un juez tiene que ser incorruptible. En el momento que haya una tendencia a la corrupción, va a ser alguien que va a tomar soborno
o cohecho, va a recibir dinero o bienes o lo que sea para que su sentencia entonces sea favorable a la persona que le está comprando. Estas son las tres cualidades que los jueces debían y deben de tener. Son esenciales, son fundamentales. Luego tenemos también la institución del rey. En el capítulo 17, en el versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces hay también varias características que el rey tiene que tener. Una es que no es el pueblo el que decide, el que escoge a quién va a ser rey, sino que es Dios mismo el que designa al que va a ser. Así fue en el primer caso del rey de Israel, que fue Saúl, que fue Samuel, por palabra de Dios, entonces el que ungió a Saúl, y luego también una vez que Saúl fue destituido, el cargo pasó a David, contra todo pronóstico, porque ni el mismo Samuel pensaba que alguien así pudiera ser rey, pero él, David, fue el que Dios había señalado y había escogido. Y luego también otra característica importante es que no podía ser un extranjero, tenía que ser alguien de la nación, alguien nacional. Esto es también evidente, aunque es algo que en muchas naciones, aquí en España entre otras, no se ha llevado a efecto. Aquí hemos tenido dinastías, la que hay ahora mismo, la Casa de Borbón, vino de Francia, tuvimos que echar mano de Italia también con Amadeo de Saboya, tuvimos que echar mano de los Habsburgo, de Austria, después de los reyes católicos. Pero aquí se está especificando de que el rey de Israel tiene que ser un israelita. Y luego también se habla aquí de la necesidad de que esté apegado a la palabra de Dios. Allí lo tenemos en el versículo 19, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y luego hay características de las que debe evitar. Una es el exceso de poder. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos. Caballo en ese tiempo era sinónimo de poder, ¿verdad? Claro, un ejército que solamente tuviera infantería estaba en desventaja ante un ejército que tuviera caballería. Entonces los caballos eran muy, muy importantes. Pero eso también podía significar que el rey entonces ponía su confianza en el poder en lugar de ponerla en Dios. El poder es una tentación, no solamente entonces, sino es una tentación entonces, ahora y siempre. Y ha perdido y ha vuelto locos a muchos dirigentes que han acabado embriagados de poder y emborrachados de poder, o por lo menos de ansia
de poder. El otro gran peligro, entonces y ahora, además del poder, es el placer. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ya con todas estas advertencias que se están dando, ya casi tenemos delante de nosotros a un personaje que fue rey de Israel y que precisamente sus problemas estuvieron aquí. Estoy hablando de Salomón. Salomón tenía caballerizas en Megiddo, en otros sitios. Salomón comerciaba con caballos árabes. Los caballos árabes eran famosos y son famosos hasta el día de hoy porque son los mejores de todos. Salomón tomó para sí muchas mujeres que precisamente desviaron su corazón. Y el otro gran peligro, además del poder y el placer, está en el dinero, en la riqueza. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Estas tres grandes tentaciones, poder, placer y riqueza, son las mismas tentaciones a las que están expuestos tantos gobernantes, y de hecho tristemente nosotros podemos ser testigos de que efectivamente así ha ocurrido con alguien que nosotros conocemos. El rey. Aquí se habla también en Deuteronomio de un profeta, pero no cualquier profeta, sino de un profeta especial que lo tenemos en el capítulo 18, pero aquí hay un error. Esto no es 5, sino 15. 18, 15, 18. Lo pongo y así no hay. Ahí está. Se habla aquí de un profeta venidero, 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hecho bien en lo que han dicho, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que estamos aquí ante un personaje futuro cuya palabra tiene la autoridad máxima. Y de hecho, todos han de atender, han de escuchar esa palabra, y el que no la atienda va a tener que dar cuentas a Dios. Es interesante que este anuncio del profeta que ha de venir está justo después de la advertencia que hay contra las costumbres paganas. Si te fijas en el versículo 14, dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Es decir, estas naciones tienen sus propios, vamos a decir, profetas, entre comillas, que traen su revelación. Es una revelación de su propio corazón o satánica, no de Dios. Pero estas naciones tienen todos esos. Y entonces el pueblo de Israel puede decir, bueno, ¿y nosotros? Y aquí es donde está el anuncio, entonces, del profeta que ha de venir, que trae la revelación. Y cuando sucede Pentecostés, entonces, después de ello, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en Hechos capítulo 3, no de Lucas, perdón, Hechos 3 está escrito por Lucas, y en el versículo 22,
cuando les piden cuentas a Pedro y a Juan acerca de lo que ha sucedido con la curación del cojo, etcétera, y de la predicación que están haciendo, entonces dice, versículo 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y entonces Pedro está refiriéndose que el cumplimiento de esta profecía acerca del profeta, con mayúscula, se ha cumplido en Jesucristo. Él es ese profeta anunciado en Deuteronomio. Luego tenemos también en el capítulo 20 unas leyes sobre la guerra. Pero hay dos clases de guerra que se están contemplando en este capítulo. Hay una guerra que es convencional, o sea, una guerra normal, vamos a decir, como la que estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia, entre las naciones. Hay un atacante, hay otro que se defiende, o los dos se atacan a la vez, etc. Entonces, eso se trata de una guerra convencional. Están en el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Esto es la guerra convencional, que además empieza mediante una solicitud de paz. Pero luego, inmediatamente después, se contempla otro tipo de guerra que no es la guerra convencional, es la guerra de exterminio total. Y esa es la guerra entonces que Israel va a librar contra los habitantes de Canaán, contra los pueblos de Canaán. No puede quedar nadie con vida, nada puede quedar en pie. Versículo 15, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Así que aquí se está mandando contra los pueblos de la tierra de Canaán esta guerra de exterminio, que es precisamente la que va a librar Josué y la generación que entre con él en la tierra de Canaán, y la que no va a librar la generación que venga después de Josué, cuando él y su gente hayan muerto, y se levanten los hijos, los que vienen después, y entonces ya no emprendan ese tipo de guerra, sino que lleguen a acuerdos y lleguen a tener una especie de convivencia con los paganos, lo cual va a terminar en el desastre que es el desastre continuado, que es la narración del libro de Jueces, en el que Israel está todo el tiempo cayendo bajo la mano de opresores, cayendo una y otra vez en la idolatría, precisamente porque ha dejado en pie, ha dejado con vida todo aquello que Dios había dicho que se destruyera. Pasamos a continuación también al capítulo 21, sobre el asesinato, un asesinato desconocido. Alguien ha aparecido muerto en el campo y no se sabe quién ha sido el autor de esa muerte. Y entonces ahí se especifica, vamos a leer desde el versículo 1, si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto
tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra, allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió el Señor tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Señor, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos del Señor. Es decir, siempre que se produce un derramamiento de sangre, esa sangre demanda justicia. La sangre derramada demanda justicia. La justicia la tiene que aplicar la sociedad donde el crimen se ha cometido. En el caso de que la sociedad no quiera aplicar la justicia sobre la sangre derramada, eso significa que es cómplice o está encubriendo el asesinato que se ha cometido. Y en ese caso es Dios mismo el que va a pedir cuentas a la sociedad por no haber aplicado la justicia. Como aquí ha habido un asesinato y nadie sabe de buena fe, sinceramente, quién ha sido, aún en este caso va a haber una aplicación de la justicia, en este caso en un animal que va a ser muerto, y de esa manera va a haber como una especie de justicia sustitutoria sobre la cual carga el animal. Pero lo que no puede quedar nunca impune es la sangre derramada sin que se aplique justicia. Es un principio fundamental, elemental, en cuanto a esto. Y de hecho, si vamos un momentito al libro del profeta Jeremías, al capítulo 19, y versículo 4, Jeremías 19, 4 dice: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén había habido crímenes, asesinatos sobre los cuales no se había aplicado la justicia. Crímenes que habían quedado impunes. Y edificaron lugares altos, estamos en el versículo 5, a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Y aquí es donde posiblemente tengamos la explicación de cuál es esa sangre inocente que se ha derramado en Jerusalén. Quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Así que la ciudad de Jerusalén estaba llena de toda esta sangre derramada sobre la cual no se había aplicado la justicia. Sangre inocente, sangre que está clamando justicia. La sociedad no la aplica y entonces es Dios mismo el que se va a encarar con la sociedad. Versículo 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Aquí se está hablando de un lugar geográfico. Jerusalén tiene dos valles. Uno está en la parte oriental, que es el valle que linda, que da
está al lado del Monte de los Olivos. Ese se llama el Valle de Cedrón. Pero luego hay otro valle en el otro lado, que es el Valle de Hinnom. Y aquí es precisamente donde tenían lugar todos estos crímenes de niños ofrecidos en holocausto a Baal. Y el juicio de Dios entonces viene sobre una sociedad que es cómplice de todos esos crímenes. Este lugar no se llamará más Tofet, no se está muy seguro acerca del significado de este nombre. Algunos comentaristas dicen que Tofet significa lugar de fuego, tal vez en referencia a lo que allí hacían con esas criaturas. Otros dicen que puede ser, Tofet significa tambor, porque por lo visto, cuando se estaban realizando esas ceremonias terribles para ahogar los gritos y los llantos de las criaturas, empezaban a tocar los tambores para de esa manera no escucharlos y silenciar. Lo cierto es que sea como sea, el nombre del lugar se va a cambiar a Valle de la Matanza. Valle de la Matanza porque cuando vengan los caldeos y pongan asedio a Jerusalén, ahí se va a producir una verdadera matanza de los moradores de Jerusalén que van a caer muertos ante sus enemigos. Todo esto es un aviso muy importante para nuestras sociedades también, porque en nuestras sociedades se está derramando sangre inocente. Sangre inocente. El aborto, eso es derramamiento de sangre inocente. Y cuando la sociedad es encubridora y cómplice, porque hay leyes que protegen esos hechos, entonces Dios mismo va a encargarse, Dios mismo se va a encarar con estas sociedades modernas. Así que lo que se puede esperar de todo esto es el juicio de Dios sobre muchas naciones que están promoviendo todo esto. Había unos excluidos por la ley en el capítulo 23, y versículo 3, excluidos de ser parte de Israel. Los extranjeros podían ser parte de Israel si se circuncidaban. La circuncisión era entrar en el pacto. Entonces, un extranjero podía ser ciudadano de Israel si se circuncidaba. Pero había unos pueblos que no podían en ninguna manera nunca acceder a la ciudadanía de Israel. Los tenemos aquí en el 23 y versículo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación del Señor para siempre. O sea, nunca. Por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque aquí alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, a causa de este acto que estos pueblos realizaron contra Israel, se prohíbe terminantemente la admisión de ningún amonita ni moabita en la congregación de Israel. Pero fíjate, lo que la ley hacía imposible, la gracia lo hace posible. ¿Os suena un moabita? Ruth era moabita. Ruth era moabita. Y Ruth va a formar parte, va a tener el honor de ser una antepasada, nada menos que de Jesús, y por supuesto también del rey David.
Así que aquí tenemos como lo que la ley categóricamente dice imposible, descalificado, la gracia dice sí, puedes, admitido. Y eso es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. La ley nos mira y nos dice descalificado, descalificado, descalificada, descalificado, porque no damos la talla, no llegamos a la altura moral que Dios pide. Así que por naturaleza, por pertenencia a Adán, estamos descalificados, lo mismo que los moabitas y los amonitas. Pero lo que la ley dice que es imposible, la gracia lo hace posible. Y allí tenemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando aquí Pablo a los gentiles, o sea, a los no judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, sin mediador, sin Salvador, alejados de la ciudadanía de Israel, pero bien alejados, remotos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra situación, esta era nuestra condición, lo mismo que la de los moabitas y amonitas, destituidos totalmente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Lo que la ley hacía absolutamente imposible, la gracia lo hace perfectamente posible. Otro pasaje es el capítulo 24, los primeros versículos, acerca del divorcio. 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí tenemos que el divorcio estaba permitido en Israel, estaba regulado, y luego había condiciones para que esa mujer que había sido repudiada, luego el marido no podía decir, no, después de haberla humillado, no podía otra vez volverla a tomar, etc. Es decir, hay una regulación, un encauzamiento del divorcio, para que eso no se convierta en algo tan fácil y tan cómodo, especialmente para el hombre, que tome a la mujer como si fuera un juguete, para hacer lo que quiera con ella. Y sobre lo que aquí dice en este versículo 1, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y aquí es donde vinieron los maestros judíos posteriores a decir, vamos a ver, ¿qué significa eso de cosa indecente? Y entonces hubo dos escuelas, una escuela muy rigurosa y una escuela muy laxa. La escuela rigurosa decía, cosa indecente solamente puede entenderse por infidelidad. Si la mujer ha sido infiel, en ese caso, y solamente en ese caso, el hombre puede divorciarse de ella. Pero la otra escuela de pensadores judíos decía que cosa indecente podía ser mucho más amplio. Y de hecho llegaban hasta el extremo de decir, bueno, si se le quema la comida, ya tengo excusa y justificación para
para divorciarme de ella. Y aquí es donde estaba el debate que surgió entonces, estaba en todo su apogeo en tiempos de Jesús, y es la pregunta que le van a venir a hacer. En Mateo, en el capítulo 19, Mateo 19, y versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque aquí es lo que estaba en discusión. ¿Es solamente la infidelidad o es cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y Jesús está aquí aludiendo al acto en el que al principio Dios trae a la mujer al hombre, y entonces es el primer matrimonio. Y es un matrimonio indisoluble. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí Jesús está llegando a tocar en la raíz, la causa final de todo divorcio, no de algunos, o no de bastantes, sino de todo divorcio. Y la causa se llama dureza de corazón. La palabra dureza es una palabra griega, no dureza, sino la que voy a decir ahora, que ha pasado a nuestra lengua también y a otras lenguas. Es la palabra esclerosis. Esclerosis, ¿os suena, verdad? ¿La habéis escuchado? Esclerosis, es una enfermedad. Bueno, esclerosis es literalmente dureza. Hay muchas clases de esclerosis física. Está la esclerosis de las arterias. Es un endurecimiento de las arterias. Es un problema muy grave, porque por las arterias es por donde fluye la sangre. Si las arterias se endurecen, quiere decir que la sangre no puede llegar correctamente al corazón y la persona se puede morir. Esclerosis, arteriosclerosis. Hay esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple consiste en el endurecimiento no ya solamente de las arterias, sino de otros órganos del cuerpo humano que son vitales. La esclerosis es un síntoma de envejecimiento y normalmente el problema no lo van a tener los niños ni los jóvenes, porque sus órganos están funcionando perfectamente. Pero a medida que va pasando el tiempo, el envejecimiento se va produciendo, nuestros órganos se van poniendo cada vez más duros y rígidos. Y eso crea todos estos problemas. Bueno, pues de la misma manera que hay una esclerosis física, que puede ser mortal, hay una esclerosis espiritual que es mortal para el matrimonio. Hoy tenemos muchos consejeros matrimoniales. Hay expertos, tienen despachos, tienen canales en YouTube, tienen de todo. Escriben libros, te dan charlas, disertaciones, te explican, Muy bien. Jesús lo redujo todo a una frase. Y en esa frase está la explicación del problema. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Es decir, llega un momento que ya es algo imposible, intratable, y entonces ya la única solución que queda
Es decir, bueno, vamos a, por lo menos, a reconducirlo, por lo menos a que no sea algo que se salga de madre y que se convierta en algo tan común y tan corriente en la sociedad, que finalmente sea como el que se bebe un vaso de agua. Ah, me divorcio, ah, muy bien, qué bien, yo también, ya me he divorciado 10 veces. Ahí está entonces la regulación que se establece en el Antiguo Testamento del divorcio. No es que se esté dando carta blanca al divorcio, como diciendo, mira, qué maravilloso, qué solución más buena es esta. No. Lo que se está es regulando algo, una realidad en vista de la dureza que hay en el corazón humano. Pasamos a algunos textos también sobre justicia y generosidad en el capítulo 24, que es interesante que podamos echarles un vistazo. Por ejemplo, en el 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Son las relaciones laborales, unas relaciones laborales que sean justas. Este hombre depende diariamente para su subsistencia de eso. Págale y no demores y no retardes. Otro también en el 17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Aquí tenemos las personas más vulnerables, se las está contemplando para protegerlas. ¿Quiénes son? Extranjeros, huérfanos y viudas, aparte de los pobres que ya hemos mencionado. Es interesante la mención al extranjero. Ya nos ha salido en otros libros del Pentateuco, ¿verdad? En Éxodo, en Números, las menciones al extranjero de tener misericordia, de cuidarlo, de ampararlo, de amarlo. O sea, que cuando Josué entra en Canaán para pelear contra los cananeos, no es por ser extranjeros que va a pelear contra ellos, es a causa de sus prácticas y de sus creencias tan abominables, por lo que Dios manda a Josué y a Israel pelear contra ellos, no por su nacionalidad, no por ser extranjeros, sino a causa del modo de vida pernicioso que ellos están llevando a cabo. Otro texto lo tenemos en el matrimonio del cuñado, en el capítulo 25, versículos 5 y 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que el hijo que tenga va a ser el heredero del difunto. Y de esa manera también la heredad queda dentro, la heredad de tierra me refiero, queda dentro de la familia. Es a causa de esta ley, que aquí se está diciendo el matrimonio del cuñado, que luego los saduceos van a venir a plantearle una pregunta a Jesús acerca de una mujer que tuvo un marido, se murió, luego cogió el hermano, se casó con ella, también se murió, el otro hermano, etcétera, así hasta 7 hermanos. Y le dijeron, ¿y en la resurrección? Ellos no creían en la resurrección, por eso le hacen esta pregunta. En la resurrección, ¿cuál va a ser su marido? Precisamente aludiendo a esta ley que aquí había en Deuteronomio. Es cuando Jesús le dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no hay matrimonio. No hay matrimonio.
Ya estamos terminando Deuteronomio, nos vamos al capítulo 32, y aquí hay un canto de Moisés, es un canto profético, en el que, por así decirlo, se cubre la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta el futuro. Ahí tenemos la elección de Israel, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así que Israel es aquí el centro de todas las demás naciones. Hay una lección, hay una bendición que Dios ha derramado sobre Israel, versículo 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Así que aquí se está viendo la bendición derramada de Dios sobre Israel, que se lo encontró, por así decirlo, en el desierto, donde no había nada. Sin embargo, Dios va a derramar en Canaán toda esta abundancia. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser la respuesta que Israel dé a esa bendición de Dios? Versículo 15, pero engordó Jesurún, que es otro nombre para Israel, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es un canto profético en el que Moisés está preveyendo lo que no solamente la historia del pasado, estaba viendo la historia del pasado, sino la historia inmediata que va a venir, o sea, la apostasía de Israel, el darle la espalda a Dios, lo cual va a desatar la ira de Dios, versículo 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Cada vez que el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, eso provoca los celos de Dios. Los celos de Dios. Es como si Dios fuera el marido, Israel es la esposa, Israel es infiel, es adúltera, y entonces eso lógicamente desata los celos de Dios mediante este enojo, esta ira. Pero luego vemos la compasión de Dios en el versículo 36, porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y es la misericordia, ¿no? La compasión de Dios después de su ira. En el capítulo 33 tenemos las bendiciones que Moisés pronuncia sobre las tribus. Es un capítulo paralelo al que tenemos al final del libro del Génesis, cuando Jacob, antes de morir, pronuncia también una serie de declaraciones futuras acerca de las tribus. Y aquí Moisés está haciendo eso. Hay 11 tribus aquí mencionadas, no 12. Falta Simeón. Ignoro la razón por la que Simeón no está, pero ese es el hecho. Posiblemente se deba a que Simeón, como veis en el mapa de la página, aquella que os di nueva, de la página 55, Simeón estaba al sur de todo el territorio conquistado, estaba junto a Judá, y finalmente Judá absorbió a esta tribu.
posiblemente sea esa la razón por la que no aparece. Y luego tenemos finalmente el capítulo 34, último de Deuteronomio, donde se relata la muerte de Moisés. Y hay un detalle que me llama la atención. 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Llama la atención esto, porque 120 años son muchos años. Y sin embargo, este hombre mantuvo sus facultades hasta el final. Y yo quiero pensar aquí que ya no solamente son las facultades físicas, que bueno, está muy bien, pero más importante que eso son las facultades espirituales. Es decir, estamos aquí ante un viejo, porque es un viejo, 120 años, emergente, no un viejo decadente, no un viejo que va para abajo, un viejo emergente. Tenemos algunos casos en la Biblia de viejos emergentes. Cuando Caleb tenía 85 años, se presentó ante Josué y le dijo: tú sabes lo que nos dijo Moisés cuando vinimos de dar el informe de los espías, que nos correspondería la heredad que pisara nuestro pie. Y ahí se presenta Caleb, con 85 años, para decir: yo voy a pelear, y voy a pelear por Hebrón, la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón no es una ciudad que está en el valle, no, la ciudad de Hebrón es una ciudad que está en altura. Es muy fácil conquistar una ciudad que está en el valle, pero es muy difícil conquistar una ciudad que está elevada. Y Caleb dice: yo voy a por Hebrón, una ciudad difícil, y una ciudad además en la que están los hijos de los gigantes. Yo voy. Caleb, un viejo emergente, que va para arriba, que va a más, aunque su edad es muy avanzada. Tenemos en el Nuevo Testamento también algunos viejos emergentes. Uno es Simeón. Cuando Jesús nació y sus padres lo llevaron al templo, allí estaba aquel hombre, Simeón, muy avanzado ya en años. Y él distinguió al niño, distinguió a Jesús. Pero Jesús no tenía un halo luminoso, como nos lo presentan en los cuadros, ni tenía un brillo alrededor de su rostro, ni ninguna señal externa. Y sin embargo, este hombre, por el Espíritu Santo, discernió y conoció quién era aquel niño, y pronunció palabras proféticas acerca de él y acerca de su madre. Simeón es un anciano emergente. Ana, a continuación, una mujer muy mayor también, que se presentó en aquella misma hora en el templo y se puso a anunciar a todos, después de haber visto a Jesús, se puso a anunciar a todos quién era aquel niño. Viejos emergentes. Pero hay, Moisés también, pero hay viejos decadentes. Salomón fue uno. Cuando ya era viejo, dice el primer libro de Reyes, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses. Cuando ya era viejo. El hombre que en su juventud recibió 2 veces palabra de Dios directa acerca del templo y de los propósitos que tenía para con él. El hombre que amó al Señor en su juventud, en su vejez entró en declive, entró en decadencia, un viejo decadente.
Elí, el sacerdote que vivía cuando Ana, la madre de Samuel, vino al templo para pedir al Señor que le concediera tener un hijo, y luego cuando lo tuvo se lo llevó al sacerdote Elí para ponerlo a su cuidado. Pero los hijos del sacerdote Elí, sacerdotes también como él, eran malvados en extremo, y su padre no era capaz de reprenderlos. Un hombre flojo, un hombre débil, un hombre decadente, con una muerte que luego va a tener decadente, cuando se entere de que sus hijos han muerto en batalla, de que el arca ha sido tomada por los filisteos, y cuando al enterarse de las noticias él se caiga de espaldas y se desnuque. Viejos decadentes y viejos emergentes. Moisés fue uno de estos, un viejo emergente. Que el Señor nos ayude para que podamos también nosotros ser de esta manera. Termino con algo que dije hace 2 semanas, me parece, cuando Jesús fue tentado por el diablo las 3 veces en el desierto. La respuesta que Jesús le dio no vino de su propio argumento, de su propio razonamiento, sino la respuesta cada vez que Jesús le dio vino de este libro de Levítico, de Deuteronomio, lo cual quiere decir que Jesús estaba empapado, saturado de este libro. Este libro llenaba su pensamiento y llenaba su vida, y así fue como pudo derrotar al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio, un libro para que lo tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente, para que lo estudiemos, lo reflexionemos y lo practiquemos. Y vamos a entrar a continuación en el libro de Josué. Y hemos terminado entonces la primera sección del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés, y ahora entramos entonces en otra sección. Los judíos llaman a esta sección, que va desde Josué hasta segundo libro de Reyes, les llaman los profetas anteriores. Profetas anteriores. Y lo que nosotros denominamos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., ellos les denominan profetas posteriores. Profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Os acordáis que hemos visto que Éxodo, Levítico y Números empiezan con la palabra y? ¿Os acordáis de eso? Todos esos libros empiezan con la palabra y, aunque en nuestra traducción eso se ha perdido, pero es así, literalmente es y. Bueno, pues desde Josué hasta segundo libro de Reyes, todos los libros que hay ahí empiezan con la palabra y, lo cual quiere decir que es como una línea continua que hay en todo este relato. Hay una ligazón que los une. Estamos en la página 47 del manual. Ahí tenemos, para que nos situemos históricamente, tenemos una tabla cronológica. La fecha aproximada de la conquista de Canaán fue entre el año 1220 y 1200 a.C. Es decir, el libro de Josué cubre aproximadamente 20 años. Tenemos ahí
a los fenicios en rosa, cuando están las ciudades-estado independientes. Tiro, Sidón, Arvad, Gebal, ciudades muy antiguas, muy antiguas, que son ciudades fenicias. Ya dijimos que los fenicios realmente son cananeos. El término fenicios se lo aplicaron los griegos. Probablemente esa palabra fenicio venga de palmera, a causa de la abundancia de ese árbol por aquella región. Pero los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios. Los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos. Cananeos. No se identifican de otra manera. Ya dijimos que los fenicios eran grandes marinos y grandes comerciantes, ¿verdad? Sí. Ellos vinieron aquí, al sur de España, hace 3000 años, y algunas de las poblaciones más antiguas que tenemos, como Cádiz o Málaga, eran colonias judías, fenicias, perdón, porque ellos eran grandes marinos y grandes comerciantes. También dijimos que le debemos a ellos, tenemos una deuda con ellos, el alfabeto. El alfabeto. Ellos fueron los inventores del alfabeto. Es decir, de poner los fonemas, los sonidos que salen de nuestra boca, a, e, i, o, u, pa, pa, l, en, todos esos fonemas, entonces los pusieron mediante los símbolos que son las letras. Del alfabeto fenicio viene el alfabeto romano, el que nosotros estamos usando, el alfabeto árabe. ¿Alguna vez has visto la escritura árabe, verdad? No entiendes nada, pero lo has visto. ¿Se parece algo la escritura árabe a la nuestra? No, ¿verdad? Y sin embargo, las dos vienen del alfabeto fenicio. Del alfabeto fenicio viene el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, ¿has visto alguna vez las letras hebreas así cuadradas? Pues eso también procede del alfabeto fenicio. El alfabeto arameo también viene de ellos. El alfabeto devanagari, el que usan en la India, uno de los que usan en la India, pero probablemente el más importante, el alfabeto devanagari, donde están escritos los textos sagrados de los hindúes y como se escribe hoy en día, viene del alfabeto fenicio. Así que estamos en deuda con ellos, pero hay un problema con los fenicios. Además de ser grandes marinos y grandes comerciantes, eran grandes idólatras. La adoración de Baal y de Asera, ellos la van a difundir por todos sus viajes, por todos los territorios donde ellos van a comerciar, lo van a llevar. Y va a ser también un motivo de influencia sobre Israel, un motivo de influencia perniciosa, claro. Luego tenemos aquí en los otros pueblos, los griegos, en verde, con la guerra de Troya. Aquí arde Troya, decimos algunas veces, ¿no? Es una guerra muy famosa. Troya era una ciudad que estaba en la costa de lo que hoy es Turquía, en la costa occidental. Estaba enfrentada contra Grecia y aquí se va a producir una guerra entre ellos y los troyanos. Y esta guerra es famosa porque los griegos se fingieron vencidos. Tenían un caballo grande de madera. Entonces los troyanos conquistaron ese caballo y pensaron, mira, hemos conquistado el símbolo del poder griego, el caballo,
y lo metieron dentro de su ciudad de Troya. Lo que los troyanos no sabían eran que soldados griegos se habían escondido dentro del caballo. Cuando llegó la noche, los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad, el ejército griego penetró y allí fue donde se produjo la derrota entonces de Troya. Y en Egipcio estaba Ramsés II, entonces como faraón. El libro de Josué es bastante fácil de dividir, porque hay una etapa, una parte, mejor dicho, la primera, que es de conquista, y hay una segunda parte que es de reparto. Conquista y reparto. Conquista de la tierra y reparto de la tierra. Y luego están los últimos capítulos en los que se produce la despedida de Josué y la muerte de Josué. Pero a grandes rasgos, estas son las dos grandes divisiones que hay en este libro. Entonces, Josué ya no lo hemos encontrado, digo al personaje, no lo hemos encontrado en Éxodo, dirigiendo el ejército de Israel contra Amalek, lo hemos encontrado también junto a Moisés, cuando se produjo lo del becerro de oro, y también lo hemos visto como Moisés, antes de morir, pone sus manos sobre Josué, entonces para nombrarlo su sucesor, de tal manera que él va a recibir también de ese nombramiento. Él fue uno de los 2 espías, juntamente con Caleb, que dio una palabra de fe, cuando los otros 10 espías dieron una palabra de incredulidad y de cobardía. Josué, en aquel entonces se llamaba Oseas. Cuando fue como espía, su nombre era Oseas, pero Oseas y Josué son 2 nombres que están relacionados entre sí. Oseas significa salva, salva, como una petición, como un clamor, salva. Josué significa él salvará. Es un nombre, Moisés le cambió el nombre de Oseas, la petición de salva, a él salvará. Es un cambio de nombre profético. Y es interesante que Josué, Yehoshua, es el mismo nombre de Jesús, el mismo, solamente que Jesús es en griego y Josué, Yehoshua, es en hebreo, pero es exactamente, los 2 son el mismo nombre. Josué es un libro de guerra. De hecho, podríamos decir que hay 2 palabras claves en este libro: guerra y tierra. Guerra y tierra. La guerra es necesaria para poseer la tierra. Ahora, la semana pasada estábamos diciendo que la tierra es un don de Dios, porque es la heredad de Dios. Y una heredad es algo que se da. Es decir, que el que lo recibe no se la ha ganado, sino que la ha ganado aquel que le otorga la heredad. Y entonces aquí llegamos como a una contradicción. Vamos a ver, si Dios da como don la heredad de la tierra, entonces, ¿por qué Israel tiene que luchar por algo que Dios le ha dado? Si Dios se lo da, no necesitaría luchar. Y si lucha, es porque Dios no se lo ha dado. Pero ambas cosas son verdad. Dios ha dado a Israel esa tierra, y sin ese don ellos no podrían hacer nada. Ya vimos cuando lo de los espías,
el desastre que ocurrió, la mortandad por la rebelión que se levantó, que al día siguiente dijeron, no, vamos a pelear contra los amorreos. Moisés les dijo, no vayáis. Sí, vamos. Fueron y fueron derrotados. Porque el Señor no estaba con ellos, no estaba respaldando, no les dio la victoria, aunque ellos fueron a pelear. De tal manera entonces que es compatible perfectamente que Dios da aquello que ellos tienen que pelear. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7 dice, el que venciere heredará. El que venciere, y para vencer hay que luchar, evidentemente, el que venciere heredará, y heredar es don. Así que aquí tenemos de nuevo como ambas cosas que Dios da y que el pueblo de Dios tiene que pelear por aquello que Dios le da, son perfectamente compatibles. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, y luego hay otros calificativos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, pero los primeros son los cobardes. Los cobardes son los que no han luchado. Los cobardes son los que frente al enemigo han salido huyendo, los que han evitado el conflicto, los que no han estado dispuestos a pelear. Esos están en otra parte, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es así como fue con Jacob y Esaú. Jacob veíamos que fue el hombre tenaz, buscando la bendición, luchando por la bendición, y recibió la bendición. Esaú fue el hombre que con todas las ventajas despreció la bendición y perdió la bendición. Hay por tanto una relación entre que Dios me da y que yo tengo que esforzarme. Las dos cosas son compatibles, van unidas. Leemos, y yo creo que con esto, vemos una cosa más, en Filipenses capítulo 2, y versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con sumo interés, con exquisito cuidado, porque es lo más importante, el negocio, el asunto más importante que tenéis entre manos. Por tanto, tenéis que ocuparos en eso primordialmente. ¿Depende todo de nosotros? Fíjate lo que dice a continuación, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que aquí vemos cómo hay una correlación entre que nosotros tenemos que esforzarnos y que Dios es el que está actuando en nosotros. Vamos a mirar una cosa y yo creo que ya con esto lo vamos a dejar. Vamos a mirar la página 50. Ahí tenéis un mapa. Es un mapa de la tierra de Canaán antes de la conquista israelita y donde están situados aproximadamente los pueblos que moraban antes de que Israel entrara allí. Ahí los tenéis.
Una descripción de estos pueblos la tenemos en la página 48. Ahí se va enumerando uno tras otro los pueblos que tenemos ahí en el mapa. Los primeros, los refaítas, eran gigantes. Este era de la raza de los gigantes. Los tenemos en el mapa, en la parte derecha amarilla. ¿Veis ahí los grados de latitud y longitud del mapa? Eso nos ayuda a situarnos. La longitud son los grados que están horizontalmente, son los grados que se cuentan a partir del meridiano de Greenwich, que pasa por aquí, por España, precisamente. Eso es la longitud. La latitud son los grados que se cuentan desde la línea del Ecuador hacia el polo norte y hacia el polo sur. Los refaítas los tenemos entre los grados de latitud, recordar, latitud es vertical, entre los grados 33 y 32, y de longitud horizontal 35 y 36. En 36 más bien. ¿Veis? Ahí están los refaítas, raza de gigantes. Los zuzitas, los siguientes, también eran raza de gigantes, están debajo de los refaítas. Otro que podemos mirar un poco más adelante son los anaceos. También igualmente eran raza de gigantes. Si veis en el mapa, tenéis el Mar Muerto al sur, a la izquierda del Mar Muerto están los amorreos y a la izquierda de los amorreos están los anaceos. Ese es el pueblo contra el cual dijo Caleb: voy a por ellos. Son gigantes, no me importa. Hebrón está está elevado, está la ciudad elevada, no me importa, los voy a conquistar. Sidonios, los tenemos al norte, en azul. Los sidonios eran fenicios. Ahí está la ciudad de Tiro, que luego va a aparecer en otros pasajes de la Biblia, también en el profeta Ezequiel. Los cananeos. Hay dos maneras de entender la palabra cananeos en el Antiguo Testamento. Algunas veces describe a todos estos pueblos y otras veces describe a un grupo particular de estos pueblos, y en este mapa está referido a ese grupo particular. Los cananeos están ahí en color morado, ¿lo veis? En el centro están al lado del mar Mediterráneo y están también junto a la vega del Jordán. Es decir, esta gente tiene lo mejor del territorio de Canaán, lo más fértil. Es la llanura de Sarón, que está ahí al lado del mar Mediterráneo, y también toda la vega del Jordán. Entonces es toda la porción más rica y más abundante de todas. Luego están los filisteos. Los tenemos abajo a la izquierda. Ahí tenemos algunas de sus ciudades que luego nos van a salir, especialmente en los libros de Jueces y de Samuel. Los filisteos se van a convertir en el dolor de cabeza número 1 de Israel durante mucho tiempo. Durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo también de Saúl. Ellos no eran descendientes de Canaán. Ellos estaban emparentados con los egipcios. Pero ahí tenemos algunas de las ciudades suyas: Gerar, Gaza, Ascalón. Gaza es la famosa franja de Gaza, que hasta el día de hoy existe. Es decir, está Palestina, está formada por dos territorios. Uno está la franja de Gaza y otro es el territorio que está en la parte del Jordán. Tenemos a los heteos, que están encima del mar de Galilea, en color verde oscuro o algo así, no sé. Los heteos,
a ellos fue a quienes Abraham les compró la tumba para enterrar a Sara, porque los heteos previamente estuvieron, cuando el tiempo de Abraham, estaban viviendo en Hebrón. Y luego pasamos a la siguiente página, a la página 49, y tenemos ahí a los jebuseos. Los jebuseos estaban en el centro, azul oscuro, y veis ahí una ciudad que se llama Jebús. Jebús era el antiguo nombre de Jerusalén. Es el antiguo nombre que tenía, y de ahí entonces que la gente que moraba en todo ese territorio se llamaran los jebuseos. Y aunque Israel derrotó y mató al rey, sin embargo, de alguna manera esta gente se las arregló para recuperarse, y vemos que en el mismo libro de Josué, Israel no había podido hacerse con el control de esta parte del territorio. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Y así lo dejamos, por lo menos nos situamos geográficamente para que podamos tener una idea de lo que se van a encontrar ellos cuando entren en Canaán. Recordad, la semana que viene es la última clase de esta etapa, tomamos vacaciones y en septiembre volvemos a retomar las clases. Que el Señor os bendiga. Su fidelidad.